Bien, chicos, buenas noches. Vamos a empezar. Vamos a tener solamente 40 minutos de sesión. Así que la sesión de hoy va a terminar cuando yo les avise cuánto falta, ¿ya? Bien, esta sesión vamos a hacerla para responder a las preguntas de ustedes. Entonces, cada uno de ustedes tiene que plantear una pregunta, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con Mabel, por favor. ¿Qué pregunta tienes sobre la práctica de esta y la próxima semana, del trabajo final o en general de cualquier duda que tengas? Ya estamos llegando al final del semestre, entonces, ¿qué pregunta quieres? Noches, licenciado. Eh, yo, yo tengo una duda con respecto a ¿cómo se ¿cuántas hojas tiene que ser la introducción, el desarrollo y la conclusión? Ya, bien, gracias. O sea, ¿hay un límite? No, seguida les explico. Bien, entonces, Mabel pregunta, ¿qué extensión tiene que tener nuestro texto argumentativo? ¿No es cierto? Recuerden que un texto argumentativo es un texto que trata de plantear un tema y convencer a los lectores de realizar alguna acción en base a argumentos, ¿no? El nombre técnico de este tipo de textos es texto argumentativo. Sin embargo, algunos le pueden llamar ensayo, otros le pueden llamar ensayo académico y algunos le llaman simplemente artículo científico. Bien. El formato más básico, diríamos, consta de una introducción, el desarrollo y la conclusión. Y vuelvo a repetir, no necesito yo colocar estos títulos en mi trabajo, ¿ya? El lector se va a dar cuenta cuál es la parte de la introducción, el desarrollo y la conclusión. Bien, ahora, sobre la extensión. La extensión de los textos argumentativos o ensayo académico o artículo científico es breve. Es un texto breve, es un texto pequeño, es un texto corto. ¿Por qué? Porque quiere transmitir de manera breve ideas, opiniones, propuestas, de manera fácil para el lector. Si al lector ustedes le van a dar un texto argumentativo de 100 páginas, es posible que no lo lea, ¿no es cierto? Si le dan de 50 páginas, tal vez lo lea. Si le dan de 25 páginas, bueno, tal vez. Pero normalmente estos textos son breves, ¿ya? Estos textos son breves. Ahora, cuando digo breve, cuando digo corto, ¿cuánto estoy diciendo? Eso depende de la cantidad de ideas y opiniones que yo desarrolle en mi texto. Ustedes han planteado una tesis inicial. Hay textos que pueden plantear
más de una tesis, 2 o 3 tesis, y dependiendo de eso el texto va a ser más largo. Además hay que considerar, hemos delimitado nosotros a un tema pequeño, por tanto, nuestro texto tendrá, yo diría, entre 1 página y 5 páginas. Un promedio sería 3 páginas, pero no sería raro que alguien presente un texto de 1 página y media. ¿Ya? Hay que considerar también que ustedes son estudiantes de primer año, ¿no es cierto? La escritura necesita práctica. Si yo no practico, me va a costar más. Mientras más voy a practicar, más textos más extensos puedo hacer. Bien, entonces yo diría que el trabajo que ustedes van a hacer va a ser entre 1 y 5 páginas. Un promedio sería 3, pero va a haber estudiantes que van a presentar trabajos de 1 o 2 páginas. Recuerden que la idea es realizar textos propios, originales, porque si se trata de copiar, yo puedo copiar del internet cualquier texto argumentativo y fácilmente puedo presentar un trabajo de 10 páginas. Yo no voy a calificar por el tamaño del texto, yo voy a calificar por la calidad de sus argumentos, por la calidad de su tesis. Hay escritores que no necesitan escribir 10 páginas para desarrollar buenas ideas. En 3 páginas yo puedo desarrollar de buena manera un texto argumentativo, ¿ya? Así que tomen en cuenta eso. Vamos a anotarlo aquí. Bien. Entonces, este va a ser la extensión de nuestro texto. De 1 a 5 páginas, en el mejor de los casos. 5 páginas va a tener aquel estudiante que ha desarrollado varios argumentos y contraargumentos y ha hecho un análisis profundo. 3 páginas tendrá aquel estudiante que ha desarrollado 3 o 4 argumentos, 2 o un contraargumento, y la extensión no va a llegar a más de 3 páginas, ¿no? Entonces, consideren eso. Espero haber respondido la duda de Mabel. Bien, entonces, eso en cuanto a la extensión. Vamos a la siguiente pregunta. Amílcar, por favor. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. En la parte de desarrollo, licenciado, ¿tiene que ir lo que es argumentos y contraargumentos o solo argumentos? Bien. Gracias. Y una consulta más, licenciado, perdón. Le preguntaba esto porque mis argumentos son solo 5 frases. Entonces, mi pregunta también es si debo unir en 1 o 2 párrafos esas 5 frases o tengo que hacer cada párrafo por cada frase que tengo como argumento. Ya. Bien, buena pregunta. Por favor. Entonces, tenemos aquí nuestra introducción. Perdón. Vamos a... Bien. La introducción puede ser que tenga un solo párrafo o puede ser que tenga 2 párrafos cortos.
¿Ya? Eso depende de cómo yo voy a enlazar las ideas que tengo. Voy a plantear la tesis, pero antes de la tesis voy a hacer una pequeña introducción, ¿no es cierto? Para escritor, hay escritores que tienen mucha práctica, pueden hacer su introducción incluso en 3 párrafos. Nosotros que nos estamos iniciando en la escritura propia, es decir, estamos planteando ideas propias, ¿no? En un párrafo es suficiente plantear la introducción. Bien. La parte más grande de nuestro trabajo es el desarrollo. Ahora, alguien puede plantear todo el desarrollo en un párrafo grande o tal vez prefiera hacer el desarrollo en varios párrafos cortos. Esta es la parte más importante. ¿No? Entonces, eso depende de cómo voy a enlazar mis ideas. ¿Ya? Entonces, yo puedo hacer en varios párrafos el desarrollo o en un párrafo grande. Los que no tenemos mucha práctica, vamos a hacerlo en un párrafo grande. ¿Ya? Bien, ahora, en el desarrollo, justamente, ¿qué va a ir en el desarrollo? Los argumentos y los contraargumentos. Hay que recordar que no es obligatorio plantear los contraargumentos. No es obligatorio, pero es recomendable. Es decir, no todos los argumentos que yo tengo van a ser argumentos definitivos. Siempre hay algo negativo en lo que yo estoy planteando. Y yo como escritor planteo un argumento, pero me doy cuenta que mi argumento no es la verdad absoluta, yo mismo planteo un contraargumento, ¿no es cierto? Pero el contraargumento no es obligatorio, es recomendable. Siempre es recomendable ver el lado positivo y el lado negativo de lo que yo estoy planteando. Si yo digo en mi tesis, no debería clausurarse el año escolar, mis argumentos son estos, ¿no? Los niños se perjudican, ahora se van a dedicar a actividades de ocio, a ver televisión, a jugar videos, etcétera, ¿no? Mis argumentos. Pero yo mismo me doy cuenta de que yo no estoy de acuerdo con la clausura del año escolar, pero tal vez ha sido lo mejor, porque el 80% de los niños no tenía acceso a una educación. Solo el 20% accedía a una educación virtual. Entonces, yo mismo me estoy dando el contraargumento, ¿ya? Entonces, esa es la utilidad del contraargumento. Porque nadie tiene la verdad absoluta en sus argumentos, ¿no? Uno mismo se da cuenta que lo que está planteando tiene también sus problemas. Bien, ahora, lo que preguntaba Milka, ¿no? Para cada argumento, digamos que yo tengo un argumento, 2 argumentos, 3 argumentos. ¿Le voy a dedicar un párrafo? Sí, si quieres puedes desarrollar tu primer argumento en un párrafo. Puedes desarrollar un argumento en un párrafo, el segundo argumento en otro párrafo y el tercer argumento en un párrafo. Pero si tú prefieres, los 3 argumentos lo puedes desarrollar en un párrafo grande. La clave está en saber enlazar las ideas que yo tengo. Yo puedo desarrollar mis 3 argumentos en un solo párrafo grande con los conectores adecuados, ¿no? En primer lugar, desarrollo mi primer argumento. En segundo lugar,
en tercer lugar, para finalizar, etcétera, ¿no? Depende de cómo yo voy a unir mis ideas. La clave está en cómo yo uno mis ideas. Pero si yo me siento más cómodo dividiendo cada argumento en un párrafo, eso también está bien. Y también lo mismo sucede con los contraargumentos, ¿no? Si yo he desarrollado, normalmente los contraargumentos son menos que los argumentos, ¿ya? Normalmente. Pero vamos a suponer que yo tengo 2 contraargumentos. Igual, si yo quiero, puedo desarrollar cada contraargumento en un párrafo independiente o puedo yo desarrollar en un párrafo grande los 2 contraargumentos. O si yo prefiero, hago todo en un párrafo grande. En primer lugar, desarrollo. En segundo lugar, en tercer lugar, sin embargo, no obstante, para finalizar, ¿no? Depende de cómo yo voy a enlazar mis ideas. Ustedes tienen que buscar la comodidad para ustedes. Si ustedes están más cómodos desarrollando en un solo párrafo o se sienten más cómodos desarrollando cada argumento en un párrafo diferente. Esto es una práctica, porque en el momento que ustedes escriban seriamente, ya ustedes van a tener cada uno su propio estilo. Bien, entonces depende de ustedes, ¿no? Si van a desarrollar un párrafo para cada argumento o todos los argumentos y contraargumentos en un solo párrafo. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Vamos con Carlos, por favor. ¿Qué preguntas tienes? Carlos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Mi inquietud es, digamos, ¿cómo se dice? De los títulos de ingeniero. Tenía que inventarme así algo o tenía que sacar de lo que usted nos dio. Ya. Esa inquietud tenía. Ya, gracias. Bien, recuerden que lo que hemos intentado hacer es nuestro trabajo paso a paso. ¿Por qué? Porque la escritura es un proceso, ¿ya? Es un proceso. Obviamente, cuando yo no tengo nada que decir, y ese es el principal problema, ¿no? No tengo nada que decir. Entonces, no puedo yo plantear ningún tema cuando yo no tengo nada que decir. Pero bueno, la situación es que la vida universitaria, que ustedes la han elegido de manera voluntaria, han decidido llevar una vida universitaria. Y la vida universitaria implica que he decidido que en mi vida yo voy a leer y escribir. No voy a leer y escribir hasta que termine mi carrera. Voy a leer y escribir hasta el día que yo muera. Hasta que tenga 80 años, 90 años, 100 años. Yo he decidido voluntariamente leer y escribir. Es el camino que yo he decidido. Porque la vida académica implica eso. Leer y escribir. Entonces, lo mejor que yo puedo hacer es disfrutar de lo que estoy haciendo. Bien, ahora, en la tarea 1, o el paso 1 si prefieren, tenemos que plantear el tema, ¿no? El título o tema. En las instrucciones
está cómo plantear el título y el tema de mi trabajo, y había sugerencias de otras áreas, ¿no? Pero bueno, si somos estudiantes de ecología y medio ambiente, no vamos a escoger un tema que no tenga que ver con mi área, ¿no es cierto? No voy a hablar yo de la clausura del año escolar, no voy a hablar yo de las elecciones, no voy a hablar de la pandemia, no voy a hablar de esos temas, porque no es mi carrera, ¿no es cierto? Entonces, el título o tema tenía que ser de ecología y medio ambiente. Ahora, si ustedes le preguntan a cualquier persona sobre el tema de ecología y medio ambiente, cualquier persona, el chofer del minibús, la vendedora de la esquina, el panadero, la vendedora de la tienda, igual ellos pueden plantear un tema de medio ambiente. Pero ustedes son estudiantes de ecología y medio ambiente. A ese nivel yo tenía que plantear. Supuestamente, la ecología y medio ambiente es un tema actual del mundo entero. Entonces, de ahí tenían que surgir los temas, ¿no? Y los temas están ahí a nuestra vista. La basura y su tratamiento. Los alimentos transgénicos. Tiene temas que ustedes pueden plantear, de acuerdo a su interés. Recuerden que en algún momento de su carrera universitaria, sobre todo en los últimos años, les van a pedir proyectos. Y la idea es que ustedes vayan desarrollando eso. En este momento, fíjense, se me ha acabado la inspiración. No puedo yo pensar en este tema, en este momento. Pero ustedes tienen algunas razones por las que han elegido esta carrera y deben tener ustedes más temas de acuerdo a lo que están las otras materias que están llevando. Tienen ustedes los temas, ¿no es cierto? Si esta asignatura fuera de otra carrera, por ejemplo, turismo y hotelería, obviamente los temas que yo les pediría serían sobre turismo y hotelería. Si esta carrera fuera derecho, obviamente yo les pediría temas de derecho, ¿no es cierto? Y así, etcétera. Entonces, si ustedes buscan en la web, hay varios temas que ustedes pueden tratar. Ahora, por un lado eso, ¿no? Por otro lado, el tema que yo voy a elegir tiene que ser un tema bien delimitado, ¿ya? Normalmente voy a escoger un tema relacionado a mi realidad. ¿Qué realidad? La realidad de mi país. Incluso, la realidad de mi país es muy grande. Voy a hablar de la realidad de mi departamento. Incluso, la realidad de mi departamento sigue siendo grande. Voy a escoger la realidad de mi ciudad. ¿Qué problemas yo veo en mi ciudad sobre ecología y medio ambiente? ¿No? Entonces, de ahí tenían que surgir los temas. Otra forma de escoger los temas hubiera sido que yo escoja los temas y los sortee, ¿no es cierto? Pero en este caso, ustedes han tenido la opción de elegir su propio tema. Y todavía están a tiempo. Las personas que no han presentado la tarea 1, la tarea 2, la tarea 3, la tarea 4, es decir, el paso 1, 2, 3 y 4, todavía pueden enviar sus trabajos, ¿no? Hasta el momento de presentar el trabajo todavía pueden hacerlo. ¿Cuál va a ser la diferencia entre un estudiante que ha hecho paso a paso?
que tiene el puntaje total de las prácticas, ¿no? ¿Qué va a pasar con el estudiante que solo ha presentado al final? Va a tener una parte de la calificación. Y con la desventaja de haber hecho todo el trabajo sin seguir el proceso normal de la escritura, ¿no es cierto? Bueno, entonces, esto es como ustedes van a tratar de convencer a la población como profesionales de que traten de cuidar el medio ambiente, pero mucha gente no les va a tomar el apunte, ¿no? Igual, yo les estoy dando una forma de escribir, igual, tratándoles de explicar que es un proceso, pero muchas personas tienen una forma de escribir y no la van a cambiar, por más que yo les muestre maneras, ¿no es cierto? Entonces, esto pasa, ¿no? Pero va a haber estudiantes que van a decir, bueno, en algún momento yo voy a tener que escribir, no para aprobar una materia, ¿no es cierto? Y en ese momento van a recordar y decir, recuerdo que nos dijeron que la escritura es un proceso. Y como es un proceso, hay pasos. Entonces, una persona que no tiene práctica en la escritura puede lograr buenos escritos si sigue los pasos que hemos practicado, ¿no? Esto les va a servir para cualquier tipo de texto, porque en general tenemos la planificación, la redacción y la revisión, ¿no es cierto? Bien, vamos a la siguiente pregunta. Carolina, por favor, ¿qué duda tienes? Buenas noches, licenciado. Quisiera saber, el momento de hacer de introducir una opinión personal, ¿dónde tendría que ir mi opinión personal? ¿En el desarrollo o en la conclusión? Ya, gracias. Bien, vamos a volver un momento. Bueno, ya tenemos 10 minutos, vamos a tratar de responder. Bien, recuerden que este es un texto argumentativo. Y en un texto argumentativo, lo que yo desarrollo son opiniones personales. Pero ya les he dicho, ¿no? Cualquier persona común y corriente tiene una opinión sobre cualquier tema de ecología y medio ambiente. El vendedor de la esquina, el conductor del minibús, todo. Ustedes en este texto argumentativo van a desarrollar una opinión, pero no como ciudadanos comunes y corrientes, como profesionales del área de ecología y medio ambiente, ¿no es cierto? Entonces es diferente pedirle la opinión a una persona que no es del área a una persona que sí es del área. Bien. La opinión va a ir en todo el texto. ¿Por qué? Porque la tesis, ¿dónde va a ir la tesis? Aquí. ¿No es cierto? En la introducción. ¿Y qué es una tesis? Es una propuesta, es una posición personal, es una opinión personal. Aquí voy a mencionar mi opinión, mi propuesta. En el desarrollo voy a desarrollar los argumentos que apoyan mi opinión personal y los contraargumentos para lograr un mejor resultado. Y en la conclusión otra vez menciono la tesis. ¿No es cierto? Entonces, la tesis o la opinión que dice Carolina lo vamos a mencionar en varias partes del texto, pero sobre todo en la introducción y en la conclusión, porque en la conclusión es el resumen y la síntesis de mi trabajo, que ya hemos dicho que va a ser en alrededor de 3 páginas, entre 1 y 5, alguien va a presentar 3, alguien 2, de acuerdo a los argumentos que desarrolle. Bien, vamos a la última pregunta. Denise. Preguntas, por favor.
Licenciado, buenas noches. Una consulta. Cuando pongamos las recomendaciones, más o menos esa parte, digamos, si quisiéramos poner alguna recomendación en nuestro artículo, ¿en qué parte podría ser lo más recomendable? Bien, perfecto. Tenemos aquí la introducción. Hacemos una pequeña introducción al tema que vamos a desarrollar. Ya saben que la introducción depende de cada uno cómo lo va a hacer. Hay algunos que mencionan datos estadísticos, hay otros que hacen una introducción con una frase, un pensamiento, alguna experiencia personal, alguna anécdota. Cada escritor tiene su forma de introducir. Luego desarrollo los argumentos y los contraargumentos. Y las recomendaciones que dice Denise, la vamos a poner en la conclusión, ¿no? Aquí voy a decir, por tanto, lo que yo estoy proponiendo tiene sentido, está argumentado adecuadamente y puedo decir yo conclusiones y recomendaciones. Es decir, esta parte podríamos llamarle no solamente conclusión, sino conclusión y recomendaciones. Y ahí es donde va a ir lo que nos dice Denise. Aquí en la parte de la conclusión. Bien, tenemos tiempo para una pregunta más. Lady, por favor, una pregunta. Buenas noches, licenciado. Una consulta. ¿Tiene que tener portada? Es decir, ¿tiene que tener carátula así de trabajo? No necesariamente, ¿ya? No necesariamente. Lo que pasa es que en la presentación de trabajos universitarios, a veces la universidad tiene un formato, ¿no es cierto? En este caso no tenemos un formato de presentación de trabajos, ¿ya? Pero cada uno de ustedes ha desarrollado durante su vida de estudiantes de secundaria y ahora estudiantes universitarios una forma de presentar su trabajo. Si ustedes quieren presentar con una carátula, perfecto, ¿ya? Pero no es obligatorio, porque ustedes después de plantear el título de su trabajo, inmediatamente del título se pone el que está escribiendo, ¿no es cierto? Y ahí para mí es lo más importante. Ya tengo el dato de quién es el autor de ese texto argumentativo. Pero si ustedes tienen la costumbre de ponerle una caratulita, no hay ningún problema. Así que no tenemos un formato de presentación, ¿no? Recuerden que, otra vez repito, estos títulos no son obligatorios en mi texto. El lector se da cuenta qué parte es la introducción, qué parte es el desarrollo y qué parte es esto. Y yo al leer me voy a dar cuenta que estas partes están ahí, no necesitan poner estos títulos, ¿no es cierto? No es obligatorio. De hecho, esto distrae al lector. Bien, chicos, entonces, para terminar, la sesión de hoy vamos a terminarla ahora aquí. No es necesario volverse a conectar. La próxima semana, igual, vamos a seguir con la misma hermenéutica. Esta semana ya voy a habilitar la práctica en plataforma del ejercicio 21, 22, 23, 24 y 25. Ya saben la modalidad, ¿no? Y para el próximo sábado tienen que presentar el primer borrador de su texto. Y ahí yo tengo que leer cuidadosamente y ver las recomendaciones para una versión final. Si tenemos tiempo, vamos a hacer un segundo borrador. Y si no hay tiempo, vamos a hacer después del primer borrador ya la versión final. Y de acuerdo a la calidad de lo que ustedes han escrito, vamos a tratar de publicarlo en una página de la universidad
y si la universidad no tiene, vamos a publicarlo en un blog de la materia que yo voy a crear, ¿ya? De los trabajos que ustedes hagan, para que los próximos estudiantes puedan leer lo que ustedes han escrito, o ustedes puedan compartir con cualquier otra persona. Bien, chicos, entonces les agradezco por esta sesión, por hacer el esfuerzo de conectarse. Nos veríamos el próximo sábado.